¿Se le puede ganar a los depósitos o no? Chao depósitos. Por fin tuvimos esta conversa. Creo que hace tiempo la queríamos tener. Interesante como esta infinidad de instrumentos financieros que hoy día están cada vez más a la mano te permiten ganarle a algo que hoy día todos piensan que es la niña bonita como son los depósitos a plazo, pero hay más, así que aquí les vamos a dejar toda esa alternativa. Sobre todo mirando el futuro, porque todos podemos ver hoy día el depósito te da una buena tasa y todos sabemos que en un año más esa tasa no va a ser 7%, sino que va a ser 3%. Y quizá, como dijiste en el capítulo, vamos a volver al 2019, que la tasa era 1%. Y la gente odiaba los depósitos a plazo. Entonces, el instrumento sigue siendo el mismo, las circunstancias cambiaron, pero nosotros también podemos ajustar en qué queremos invertir. Y ahí tuvimos una muy buena conversa con Fernando Sleve de Patrimor, que combina también, como nosotros yo creo, un amor profundo a la finanza combinado con el comportamiento de las personas. Sí, una parte técnica, que quizás es su formación más fuerte, pero cuenta sobre el amigo que le cambió la vida y le abrió este mundo sensible de coach y ayudar a las personas con su platita. Así que con eso los invitamos a un nuevo capítulo. Bienvenidas y bienvenidos a Animales Financieros, el podcast que los va a ayudar a invertir mejor su tiempo y dinero. Somos Pablo Riedemann y Francisco Verdugo y les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de este maravilloso show. Bienvenidos. Animales. Muchas gracias por la invitación, Pablo y Francisco. ¿Cómo han estado? Todo bien, pero queremos saber qué te mueve, qué animal llevas por dentro, cuál sería tu animal espiritual. Buena pregunta. O sea, es que yo siempre, no es con animal financiero, o sea, nunca lo he relacionado con finanzas, pero si lo tengo que relacionar rápido sería un pingüino. Buena. Sí, ¿por qué un pingüino? Porque estoy tratando de sacarle el lado financiero por mientras hablo, ¿cierto? Pero el pingüino, personalmente hablando, me gusta mucho por el trabajo en comunidad, este estilo de supervivencia que tienen y de afrontar nuevos desafíos. Me gusta mucho como la línea de emprendimiento, ¿cierto? Que tienen que colaborar. O sea, uno siempre mira el emprendedor o el empresario como alguien solitario. En verdad es la punta que uno ve, pero finalmente lo que está detrás de él es lo más importante, ¿cierto? Y en una colonia pasa lo mismo. Los pingüinos son los únicos que hacen eso. Y ahora pensando lo que me traes a hablar por el lado financiero, si uno lo tira a inversiones, es afrontar ese desafío de vivir en el polo sur, ¿cierto? Es muy parecido a los mercados financieros, porque están con estos altos y bajos, volatilidad, las noticias, y finalmente la paciencia y ese trabajo hace que puedan salir exitosos y finalmente el inversionista a largo plazo hace eso. Tremendo. Así que si tuviera que decir a la rápida, por ahí me gusta el lado financiero, el pingüino, pero por el lado personal siempre me ha apasionado su forma de ser. A ver, el pingüino. El pingüino emprendedor. El pingüino emprendedor, yo creo que el pingüino ni se estresa de las condiciones que enfrenta y todo. Lo que le tocó, está acostumbrado, está en su ADN y sabe que trabajar en equipo va a pagar en el largo plazo. Así que eso es lo que tratamos de hacer nosotros con nuestro zoológico, nuestros animales, que importen. Da lo mismo si el mercado subió, cayó hoy día. Estoy mirando 40 años y ahí hay mucho valor. Pero... O 10, 15, 20, pero claro. Pero eso por eso lo choro el pingüino, que finalmente no es solo, no es él que piensa así, pues, sino ese trabajo en equipo. Comunicacionalmente también son de los pocos que no verbalizan, tienen sonidos que les sirve para poder comunicarse entre ellos. Oye, y nosotros siempre en ese caso serían ustedes los que ayudan a la comunidad. Nosotros siempre hablamos de los mercados, nos gustan harto las acciones. Ahora también los yields son interesantes en el mundo de la renta fija, pero los depósitos desde hace un tiempo le están compitiendo a todo muy fuerte, y yo he hablado con mucha gente de la industria y dicen, ¿cómo le competimos a los depósitos a plazo? Y obviamente esta cuestión fue tan rápido que te pilla y tenés que armar productos financieros más o menos rápido y aparecen estos estructurados y qué sé yo. Pero ya estamos empezando a ver que los depósitos a plazo se van a caer. Y se van a caer con todo y van a volver a ser probablemente el producto financiero más odiado, igual como eran hace 4 años cuando la gente decía, maldito banco, no me da nada por mi depósito. No me da nada.
¿para qué sirve? ¿Cómo se le gana hoy Sí, día hay a un dos depósito a puntos. plazo? Yo creo que primero y en línea con lo que habéis comentado, que es el depósito a plazo, quizás una muy buena palabra, y finalmente al Eso, partamos entender por lo básico. que en el largo plazo es un activo que va a tender a estar muy en línea una política monetaria, y la política monetaria va muy en línea a controlar la inflación, por ende siempre hay un par de puntos entre inflación y política monetaria, y por eso uno técnicamente le gana la inflación con el depósito a plazo. En el largo plazo, si uno mira la inflación en Chile en torno al 3-4%, finalmente, y uno pesca un depósito a plazo renovable cada 30 días y lo tira por 10-15 años, más o menos tiene una tasa de retorno en torno a un 4% anualizado. Entonces, hoy día he tenido tasas, o haber vivido este entorno de tasas del 8, 10, 12, casi 12% finalmente. Es totalmente fuera de la muestra. O sea, uno tiene que irse a escenarios muy puntuales, ¿cierto? Para entrar en este entorno. Entonces, claramente, como uno es un personaje olvidadizo, ¿cierto? Las personas somos muy olvidadizas, especialmente en cosas financieras, que mucha gente no sabe finalmente. Dice, chuta, esto es la panacea, hay que aprovecharlo. Y se aprovechó, pero hay que entenderte que también que cuando uno sube por ese motivo macroeconómico, suben estas tasas para hacer lo que estaban buscando, que era controlar la inflación, etc., también los premios de riesgo con otros instrumentos financieros también suben. O sea, todo es una causa-efecto. O sea, acá no hay que subir el depósito de plazo y todo se mantuvo en status quo, por así decirlo, ¿cierto? Los papeles que son, por ejemplo, bonos corporativos de calidad media también se vieron afectados y hoy día están en tasas del 15-16%. Los productos de deuda alternativa también subieron un montón, ¿cierto? Los fondos de real estate se desplomaron, las acciones también pasó lo correspondiente. Entonces, al ser todo un causa-efecto, hay que entender muy bien dónde yo quiero estar financieramente hablando y en qué entorno quiero estar, ¿cierto? Uno siempre piensa como acá como si uno fuera lo Wall Street, en verdad no es eso. Oye, Fernando, es que hiciste un punto muy bueno, que subieron las tasas y sin riesgo prácticamente los depósitos, y el entorno era renta fija rentando negativo, y negativo como nunca. El otro día veía un estudio de los Treasury a 30 años, que por la duración que tienen, podemos dejar un link ahí más abajo para explicar la duración, pero esos bonos cayeron más que lo que cayó el equity, que lo que cayeron las acciones en la crisis del 2008, solamente por el efecto de la subida de tasa. Entonces, renta fija rentando negativo, acciones rentando negativo, el mundo alternativo incluso con mucho ruido, real estate también sufriendo, y los depósitos, las niñas bonitas. Exacto, tal cual. Y eso obviamente cuando uno lo mira en una foto, solamente miro este entorno, es como todo malo. O sea, obviamente la niña bonita es el depósito a plazo. Y ahí lo que alinea uno es el mediano largo plazo. O sea, cómo yo estaba parado si me toca nuevamente en 10 años más o 5 años más ese entorno. Uno nunca va a estar cambiándose de estar 100% invertido en acciones a 100% invertido en depósito a plazo. O sea, es muy raro. Entonces, mucha gente, los que estaban invertidos, por supuesto, vivió el entorno de volatilidad en sus instrumentos financieros, porque estábamos en un entorno que es muy de outlier o está fuera de la muestra totalmente. Y obviamente que los que están en caja están todos felices porque obviamente no perdieron capital, tuvieron las tasas de los depósitos que están súper buenas. Pero ahí la pregunta es, ¿antes de eso estaban en algún instrumento distinto? ¿Y con qué instrumentos se sienten cómodos si hoy día uno quisiera aprovechar esas oportunidades? Al final, recapitulando, muchos de los que estaban en depósito a plazo o en fondos de money market de corta duración, o money market, fondos mutuos de corta duración de deuda, era porque antes de eso estaban. O sea, no tenían idea que iba a pasar esto y nos anticiparon mágicamente y dijeron, me cambio todo acá. Estaban y ahora lo están pasando bien, ¿cierto? Pero es simplemente un causa-efecto, ¿ya? Entonces, por eso también es muy importante, claro, hoy día se acaba la fiesta, pero chuta, ¿qué riesgo quiero correr para aprovechar esa fiesta que también se desata? Hoy día, como tú dijiste, las tasas de largo plazo están en el suelo, o mejor dicho, los bonos, las tasas están en los precios. Pero eso no solamente en Estados Unidos, también en mercado emergente, en Chile es un poco raro. Entonces, ¿cómo uno quiere afrontarse o armar ese
esa cartera diversificada para minimizar riesgos finalmente, y exponerse a estos activos que hoy día pueden ser una oportunidad, entendiendo que estamos en una situación. El otro día Goldman Sachs había sacado no sé cómo hizo específicamente el estudio, pero pescó alrededor de 4.000 años de historia de tasas, ¿cachai? O sea, desde casi los griegos construyó tasas de interés, ¿cachai? Obviamente ya la última parte de los últimos 100 años es re fácil, pero antes de eso no sé cómo lo hizo, no salía específicamente. Pero estos picos de inflación tan abruptos y estas subidas de tasa eran los más acelerados en la historia de todo El que había ocurrido ahora. El que había ocurrido ahora. Y en la era moderna, o sea, con bancos centrales, etcétera, también es uno de los más rápidos y acelerados que se había visto. O sea, nunca había visto la historia humana, por así decirlo, una subida de tasas global, porque todos los países vivimos lo mismo, en un periodo de tiempo tan acotado que fue menos de un año. Oye, Fernando, me gustó cómo lo dividiste de... Ya, si miramos para atrás, la gente que hoy día está invertida en depósito a plazo y money market, probablemente lleva mucho tiempo invertida en eso. Y si alejamos la foto, cada vez se van bajando como en el ranking. Y en verdad los que están invertidos en algo más riesgoso en 10 años ganaron mucha más plata de los que todo ese tiempo estuvieron en depósito a plazo. Exacto. Estoy muy de acuerdo. Y es el precio al final que uno paga por invertir en estas cosas riesgosas, que de vez en cuando, puta, te veis como el que no supo nada porque perdiste plata. Exacto. Pero la otra mitad es estar para hoy día y mirar hacia adelante. Exacto. Y tenemos esas tasas más altas. Yo le hablaba harto a Francisco de... Bueno, los bonos se están viendo cada vez mejor. Bueno. Onda, el equity, las valorizaciones todavía están como se pueden ver un poco caras. Las proyecciones de crecimiento futuro tienen sus dudas, inteligencia artificial, lo que sea. Pero las tasas están más altas y eso te garantiza un nivel de retorno en la renta fija base más alto. Entonces mi pregunta es esa. Ok, me paro hoy día, te creo Fernando que depósito a plazo al futuro no es. ¿Cómo verías tú un mejor allocation? Ahí dijiste un punto clave, que es la pelea. Yo creo que hoy día también que existen todos los analistas de mercado, porque de hecho hay diferentes informes que te hacen estrategias macros de valorizaciones de todos los activos financieros y te dicen, oye, tú tienes que estar 100% en bono y cero renta fija, o sea, renta variable. 0% expuesto. De hecho, ese como algoritmo está desde... o esa lógica está con backtesting desde los 70. Obviamente el 70 marcó lo mismo y para diferentes puntos muy escuálidos en el tiempo marca lo mismo. Normalmente siempre es mejor estar en renta variable. Si uno tuviera que ser discrecional, sin perfil de riesgo, sin pensar en esas cosas, sino viéndolo muy fríamente. A nivel general. Esto obviamente no es una recomendación para sí, no es recomendación. Tal cual. Y hoy día, claro, si uno se va a instrumentos financieros como la renta fija y desde los depósitos uno va agregando riesgo bancario, empresarial, duración, después bajamos calidad, etcétera, y los productos complejos como son los alternativos. Hoy día es un escenario, yo diría, maravilloso, porque hay muchos productos. Por ejemplo, acá en Chile es un poquito más difícil verlo tan fácil, porque tenemos el efecto de las AFP. Las AFP hicieron, positivamente hablando, por supuesto, hacen que las tasas de larga duración, o sea, todo papel de 5 para arriba, en otras palabras, se mantuvo previo post al retiro, perdón, porque después en el retiro, no sé si se acuerdan, quedó la tendalada con los papeles, especialmente los de larga duración. Pero post que se cerró la llave de los retiros, volvieron a rápidamente bajar las tasas de interés de los papeles largos y hoy día estamos en tasas que son bien fome. No fomes en el sentido de bajas, pero son no tan lejanas a lo que en la normalidad Chile tiene. A diferencia de otros países que están muy lejos de lo que en la normalidad están, ¿cierto? Entonces en Chile el efecto de la AFP fue bastante positivo, en el sentido de que también hizo que la caída en la economía fuera más lenta, que no haya tanto una paralización tan fuerte, ¿cierto? Pero por el otro lado, a nivel de inversionista, uno dice, chuta, hoy día tasa, no sé, de los bancos chilenos, Santander, etcétera, o papeles de alta calidad, los AAA, AA, etcétera, dice 6%, 5%, me quedo en otro instrumento, ¿cierto? O sea, ¿para qué voy a correr un montón de riesgo en duración si al final no me está pagando mucho? A diferencia de las tasas cortas que están en el 10, 11, 8, etcétera. Eso en el resto del mundo no pasa. O no en el resto del mundo, pero en otros países no pasa. Por ejemplo, si uno va a países emergentes, uno ve que las tasas de larga duración
están súper altas, igual que las de corte. En Brasil, México, Colombia, etc. En Estados Unidos lo mismo. Fernando, Si uno se va a la tasa pero de corto plazo, de la de un año, etcétera, está en torno a 5, y la de largo plazo la tenéis en 4,7, 4,8, hasta 5 hace poquito. O sea, hay muy poca diferencia entre una y otra. Acá hay una diferencia muy grande. Entonces, quería acá... hacer un paréntesis Sí, con lo que estés diciendo, perdón, que si alguien no entiende la diferencia entre las tasas de corto plazo y largo plazo, o por qué si tengo una tasa de corto plazo alta, me convendría invertir en una tasa más baja a largo plazo, es porque se cree que las tasas a futuro van a bajar. Entonces tú vas a invertir a 30 días un depósito a plazo, van a terminar los 30 días, vaya a salir a buscar otro depósito y probablemente la tasa va a ser más baja. Entonces por eso es importante entender la diferencia entre la corta y largo plazo. Sorry, sí. dale no. No, y ahí buen punto, porque también para entender cuál es el riesgo. O sea, finalmente, si yo presto a 30 días es muy fácil, porque yo te presto a 30 días. Imaginémonos si hubiera estado, o saquémonos la foto que estábamos en el 2021, cuando las tasas eran 0. Te presto 30 días a 0, y si suben las tasas al 5%, al mes siguiente ya te estoy prestando al 5 dividido 12, a 30 días de nuevo, ¿cierto? Pero si yo estaba prestando a 30 años, mi tasa 0 sigue siendo 0, y no puedo recolocar nuevamente esa deuda, entonces empieza a verse afectado, ¿cierto?, el valor del instrumento financiero. Entonces, entre más tiempo, en bien simple estoy tratando de decirlo, se magnifica más ese efecto, y a menor tiempo el efecto es más chico, porque esto es más cerca de volver a prestar la plata y colocarla, en otras palabras, a estas nuevas tasas de mercado. Entonces, por eso, cuando uno es inversionista, como más nosotros, uno que maneja su propio patrimonio, idealmente estar siempre en instrumentos financieros de renta fija, y ahí conectándolo cuál es hoy día la buena alternativa, en instrumentos más de corta duración. Porque ese exceso de riesgo en larga duración tiende a no pagar en el tiempo. Claro, ahí las duraciones largas las puedes empezar a comparar al mundo accionario. Creo que el mundo accionario tiene, no sé si el otro día Fernando me lo decía, pero duración 20 o duración 25, creo. Si lo compararais como a los bonos, creo. Claro, en términos de volatilidad. Claro. Sí. Oye, ¿qué invertimos entonces? Sí, pues. Entonces, ¿Cómo le ganamos los depósitos? ¿Cómo le ganó? Claro, entonces hoy día los depósitos uno trata de pensar hoy a futuro. Uno ve de cara a los próximos 12 meses inflación ya estabilizada en un rango entre el 3 y el 4%, y por diversos mecanismos, ¿cierto?, uno ve que también la tasa política monetaria va a estar en torno al 4% de cara a los próximos 12 meses. Entonces eso te quiere decir que el depósito a plazo de acá a final de año más o menos va a estar en el 7,5, y ya pensando octubre, ¿cierto?, del próximo año, ya iríamos a estar muy cerca del 4. Entonces eso, si uno lo toma en palabras de hoy día, ¿cierto?, y para hacer un ejercicio así como tratar de hacerlo súper simple. Si uno hoy día va al banco, ¿cierto?, y dice, oye, ¿a cuánto está el depósito a plazo a 30 días? Acá en promedio, sé que hay más altos, más bajos, pero más o menos te va a decir, oye, está entre un 0,7, un 0,75, más o menos. Uno lo va a pillar en una sucursal, ¿cierto? Eso si yo pongo mi plata a trabajar a 30 días. Ahora, si yo constantemente voy renovando, lo más lógico es que ya la renovación de un año más va a ser en torno a un 0,4, 0,3. ¿Ya? Entonces, voy a lograr un promedio entre el 0,7 y el 0,4, más o menos me va a quedar como, ¿cierto?, un poquito más de un 0,5% anual. Ahora, si yo me voy automáticamente a la tasa y yo digo, oye, si es que quiero poner mi plata a trabajar a un año en depósito de plazo, automáticamente ya la tasa es más baja. Ya no me dan el 0,7 anual, sino me dan el 0,6 anual. Están incorporadas las expectativas. También ya están incorporadas las expectativas de esas bajadas de tasa. Entonces, a un año hoy día los bancos en promedio, vuelvo al punto, va a depender del banco, por supuesto, ahí uno puede sacar más punta al lápiz, pero están entre este 0,6, 0,55, 0,57, yo también he visto en algunos bancos, que hoy día es la tasa del depósito a plazo mensual, ¿cierto?, a un año si uno deja trabajando la plata. Entonces, ya después de eso, cuando si pasa un año y me pasan mi 0,57 mensual, va a tocar de nuevo recolocar esa plata, y ya la tasa ya no va a ser el 0,57 o 0,60, sino ya va a estar mucho más baja, ¿cierto? Entonces, hoy día, ¿qué es lo que creemos que es atractivo? Y conectándolo con lo que había comentado, lo que había pasado en Chile, las tasas también bajaron muy radicalmente en las más de mediano plazo. Entonces, las de corto plazo hoy día uno las ve como atractivas, las de mediano plazo es como lo mismo de siempre. ¿Dónde está un poco ahí la oportunidad, creemos nosotros?
específicamente en tratar de alargar lo máximo posible dentro de lo que es atractivo estos retornos altos. Entonces estamos hablando de tasas de a 2 años, etcétera, y cómo es una forma de exponerse a eso mediante fondos mutuos de mediana duración, ¿ya? Esa es como la categoría que recopilaría ese tipo de activos. Los fondos mutuos mediana duración más o menos están expuestos, ¿cierto?, a este rango entre 1 o 3 años, dependiendo del fondo mutuo cómo se mueva, de préstamos, por así decirlo. Y después, donde nosotros nos gusta jugar, donde creemos que también hay valor, donde uno tiene que ser muy correcto en las selecciones, eso sí, es ya empezar a bajar categorías de riesgo. O mejor dicho, empeorar el rating de las empresas. La calidad. Claro. La calidad, donde ahí sí hay saltos más fuertes en tasa, donde hoy día uno ve, por ejemplo, todo el mundo inmobiliario que está muy complicado, ¿cierto? El mundo empresarial de peor calidad también está bastante complicado. Ahí estamos hablando de cajas de compensación, etcétera, prestamistas financieros que no son bancos, por supuesto, donde ahí justamente hay lo que se dice un spread, o sea, un diferencial de tasas muy amplio, ¿ya? Y ahí sí hay algo bastante fuerte. Ahí, ¿qué se llama eso? Los triple B, ¿ya? O sea, triple B para abajo. Ahí hay un gran diferencial de tasas entre, para decirlo en palabras simples, el depósito a plazo y lo otro, la tasa de gobierno. Oye, Fernando. Entonces, ahí puede ser interesante. Ya, pero ahí quiero hacer el doble clic porque, ok, depósito a plazo, pero yo podría estar ahorrando en depósito a plazo porque me quiero ir de vacaciones en 6 meses más, o porque quiero cambiar el auto en 9 meses más, y empezamos a hablar de estos bonos con un poquito peor clasificación, con estos fondos que quizás tienen una duración de 2 años, o sea, ¿sabéis qué? Estamos pensando en 2 años, y en el mundo de la renta fija tú vas a obtener esta tasa que te ofrecieron siempre y cuando te mantengas invertido por el plazo completo que tiene que dura el bono, por decirlo así. Sí, no. Porque, o sea, si uno pudiera hacer el ejercicio de un status quo, ¿cierto? O sea, es muy difícil el ejercicio, pero si digo, hoy día todas las variables que hacen que se mueva un instrumento financiero no se mueven, más lo mismo si yo estoy invirtiendo a 1 año, pero los papeles están a 2 años, porque técnicamente no debería verse el efecto. Ahora, si yo pudiera anticipar, oye, si es que hay un alza de tasa súper fuerte, claramente ya no me conviene si yo estoy pensando en mi viaje de 6 meses. Es que a eso es lo que voy. Pero por otro lado, si ahora estoy viendo el escenario al revés, que debería descomprimirse las tasas, ¿cierto? Es el escenario positivo justamente para no sufrir tanto el riesgo de depreciación de ese instrumento por el efecto de esas alzas. Claro, porque hoy día hay una menor expectativa de que las tasas puedan seguir subiendo, pero en bonos locales tenéis efectos país que ahí como que yo empiezo a dudar un poquito porque como si tú lo veis macro, Estados Unidos, todo el mundo, ok, las tasas te compro que van a ir para abajo, pero cuando pueden pasar cosas más coyunturales, ahí como que empiezo a dudar un poquito, pero para allá quería ir porque al final, ok, le podemos ganar a los depósitos a plazo. Ojo también con cuánto realmente eso te va a dejar para el bolsillo, porque si ponís 1 millón de pesos y okay, un poquito más de tasa, un poquito menos, la verdad que el resultado probablemente va a ser similar, pero para el amigo o amiga que está pensando en 6 meses más, quizás igual tiene que quedarse en depósito igual, ¿o no? Claro, y ahí viene quizás no una recomendación, porque técnicamente no puedo recomendar así a ciencia cierta sin conocer a una persona, pero una alternativa mucho mejor, que es más desconocida quizás, son los money market, que es una forma de exponerse diversificadamente, ¿cierto?, a depósitos a plazos, por así decirlo. O un conjunto de instrumentos de muy corta duración, puedo sacar la plata rápida. Y otro punto muy importante que la gente no lo tiene en consideración es el impuesto. Cuando uno está en el depósito a plazo, y hoy día ese efecto va a ser muy fuerte, porque el año pasado, claro, teníamos depósito a 12, tasa a 12 de inflación, ya la funcionalidad no ganáis nada. Pero hoy día, tasa a 8, hacer simple el ejercicio, y la inflación a 12 meses más 3, todo eso es ganancia. Esa cuestión se va directo al bloque complementario. Ese es un buen punto que lo expliqué. ¿Cuándo tributan los depósitos?
O los money market, o... cuando termina. O sea, un depósito a plazo, si estoy a 30 días, cada 30 días se me hace una ganancia de capital, ¿cierto? Que después, obviamente, en abril del próximo año, se va a usar la fórmula para llevarla a valor presente, deflactarla por inflación, etc. Pero para hacer el ejercicio bien fácil, si hoy día tengo depósitos a 30 días que están al 8, imaginémonos que de acá al próximo año la tasa se mantiene en 8, va a ser fácil el ejercicio. Y la inflación es un 3%, yo voy a tener ese 6% de rentabilidad que se va a ir directo a mi bolsillo. Y hay instrumentos que no te generan ese efecto. Están los fondos mutuos. El fondo mutuo no es quien no pague impuestos, pero por último, por la renovación, como se va renovando dentro del fondo, no tengo ese efecto, ¿cierto? Ujú. Y ahí cuando retire recién la plata, voy a generar esa ganancia de capital. Y por otro lado están los fondos de inversión, que los fondos de inversión que tienen el beneficio tributario del 107, que son los que tienen alta presencia bursátil, ahí hay una tasa fija de un 10%. ¿Ya? Y eso es súper importante porque ahí también uno va a tener que hacer el ejercicio de decir qué me conviene más, en otras palabras, ¿cierto? Para los que están obviamente bajo el 10%, les conviene más el fondo mutuo. Para los que están sobre el 10%, o sea, renta sobre 2,5 millones más o menos, 3, para arriba, a todos les conviene un fondo de inversión, no les conviene el fondo mutuo. Perfecto. Entonces hay un super punto. A veces todos hablamos de los impuestos en el mundo más quizás de acciones o de departamentos, pero los depósitos pagan impuestos, pero por el retorno real que tú tengas, se le saca la parte de inflación y por esa parte no. Claro, en la normalidad es muy chiquitito, porque finalmente siempre es 3-4, 3-4, 4-4, entonces uno no ve, pero este año que viene, uno lo va a ver súper fuerte. Claro. Oye, pero vámonos a tu rol quizás de asesor y pongámonos en un caso de tengo una plata y me quiero ir de vacaciones, quiero cambiar el auto en 6 meses, pero también no sé qué hacer con la plata porque quiero hacer algo en 2-3 años más. ¿Cuánto le tiráis a depósitos? ¿Cuánto le tiráis a estos fondos de renta fija? ¿O te vais todo a renta fija? ¿Cómo lo haréis tú? Mira, eso es como yo, no como asesor. Como tú, primero ponerlo en un punto importante, claro. Porque primero es súper importante, ahí vienen mis dos Fernandos, por así decirlo. Está mi Fernando versión que le gusta sacarle por la punta al lápiz. Que obviamente uno busca en la parte táctica, en qué entorno está, ¿cierto? Hoy ya estamos en tasas súper altas, vámonos a bonos de largo plazo, TLT, el ETF, que sería como lo más trade seguro, ¿cierto? Pero por el otro lado está la versión, como por así decirlo, matemática, que uno dice, oye, portafolio eficiente, qué volatilidad quiero tener, cuál es mi meta, cuál es mi dispersión de riesgo que yo quiero tener. O sea, al final, hay que poner una cuestión súper dentro de la pelota, o sea, bajarla a tierra para que se entienda. Cuando uno habla de riesgo, de diversificación, los huevos en distintos canastos, para mí personalmente es un error cómo se traduce en eso. Porque mucha gente, especialmente la experiencia que nosotros tenemos con Patrimor, cuando llega mucha gente, no, yo tengo diversificación. Y uno obviamente, como quiere darle a entender por qué está mal, le pregunté, ¿cómo estáis diversificados? No, yo tengo el ETF del S&P, del Nasdaq, tengo el DAP, etc. Pero eso no es diversificación. Tenéis un montón de productos financieros, eso te la compro. Claramente no tienes todos los instrumentos en un instrumento, súper bien, pero la palabra diversificación no va a eso. La palabra diversificación va a cómo con diferentes instrumentos financieros que proceden de diferentes lados y que generan ingresos por diferentes vías, yo logro minimizar mi volatilidad combinándolos de alguna u otra forma, tratando de hacerlo bien sencillo. Entonces, correlación, dirían los matemáticos. Claro, exactamente. Entonces, cuando yo quiero tratar de lograr un objetivo, yo digo, chuta, ¿qué pasa si no llego a ese objetivo? O sea, y lo voy a poner en bien castellano sencillo. Si yo estoy hoy día en el tiempo cero y quiero invertir a 10 años, y yo invierto full en el S&P, o en bolsa, o en el fondo A, para decirlo más sencillo. En 10 años, uno dice, para la mayoría de la gente eso es ultra largo plazo, ¿cierto? Para un inversionista está entre el largo y el mediano. Yo no categorizaría como así, es súper largo plazo. Y de hecho, si uno lo ve en términos de dispersión de resultados factibles,
yo si invierto en el tiempo cero 10 años, yo puedo rentar un 9, quizás en la media, puedo rentar un 13 en el percentil 90, pero en el percentil 25 o en el percentil 10 me caigo. Y tú has invertido 10 años. Entonces tengo una dispersión de retornos factible, porque hay que siempre ponerse como en el lado más, por eso digo, más matemático. Uno no tiene cómo saber los resultados futuros. Lo único que uno sabe es el riesgo técnicamente. ¿Qué riesgo voy a correr? Entonces, si yo estoy invirtiendo a 10 años y me siento tranquilo con esa factibilidad de tener entre el oro y el moro, en otras palabras, o sea, no estoy seguro de lo que voy a rentabilizar, y eso recién se empieza a achicar sobre los 15 años en rentabilidad de full. O sea, recién en 15 años uno probabilísticamente empieza a bajar esa curva de dispersión y ya se empieza a moldear a la media, ¿cierto? Entonces, técnicamente si uno recomienda así sin ver a la persona, que eso sería un error, pero para ponerlo en el ejemplo, renta variable 20 años. Que es una exageración, porque dice, chuta, 20 años, es un montón, sí, pero con eso me aseguro de que estés tranquilo. Nada, por eso no te conozco, así que no puedo recomendar así a la distancia. Y cuando uno habla de deuda, justamente va en línea de cómo yo voy a tener el mejor retorno en ese tiempo, en 6 meses, muy poco tiempo. 6 meses, idealmente depósito a plazo, money market por el tema, o fondos de inversión de deuda de corto plazo por el tema tributario. Ahí hay que enfocarse en otras cosas, diría yo, más que en la rentabilidad. Tributación, costo, ¿cierto? Costo de transacción, costo del fondo, porque mucho más no voy a poder hacer. 3 años, ya un tiempo pseudo razonable para alguna meta más de mediano plazo o cuando yo tengo harto capital. Y ahí obviamente uno lo puede combinar. Renta fija, ¿cierto? Fondos de buena calidad, fondos más de mediana calidad, alternativos de deuda, ¿cierto? Fondos inmobiliarios puede ser también una alternativa. Y ya sobre los 5 años para adelante uno puede ir agregando renta variable de diferentes índoles para agregar riesgo, ¿cierto? Pero eso yo creo que es súper importante. Cuando uno habla de mi objetivo, mi objetivo es 10 millones de pesos. A 2 años, es muy poco plazo. O sea, prácticamente uno va a juntar puro ahorro. O sea, mayoritariamente de mi capital, el 90% del retorno no va a ser del retorno, va a ser el capital que aporté y un 10% será el retorno. ¿Y ese 10% vale la pena todo el esfuerzo que tenéis que meterle para...? Y ahí va. Y de repente le metí un montón por el lado de la rentabilidad, pero no me fijé en costos y en tributación, y al final fue lo mismo que haber invertido en algo mucho más sencillo. Entonces ahí súper importante esa bajada, yo diría primera, de en verdad qué es lo que quiero hacer y cómo hacerlo, porque vuelvo al punto, a corto plazo hay factores que son mucho más diferenciadores que cuando estamos hablando de largo plazo. Costo, tributación, eficiencia, pesan mucho más en el corto plazo, obviamente en el largo plazo pesa 10.000 veces más por el interés compuesto, pero tiende a verse menos quizás. Y obviamente en el largo plazo sí importa mucho el activo que voy a estar invirtiendo y el nivel de riesgo que quiero correr para justamente lograr ese resultado. Es súper interesante lo que decís, porque claro, todos queremos ganar a los depósitos, pero queda la pregunta de, ¿vale la pena buscar ganarle a los depósitos si estoy pensando en un año? ¿Cuánto me va a afectar? ¿Cuánto me va a mover la aguja esa cuestión? Y ahí corríjanme ustedes si lo estoy entendiendo mal, pero ganarle a los depósitos quizás hace mucho más sentido cuando estoy pensando en plazos de 2, 3, 4 años de mantenerme invertido, exacto. Porque ahí sí, hoy día la yield que podía encontrar en instrumentos de renta fija está súper interesante en algunos lados y le podéis sacar la cresta a los depósitos y estáis dejando mucha plata arriba de la mesa. Dijiste un punto clave y ahí lo conecto con lo que dijo Pablo al principio. Se hace atractivo estar invertido en renta hoy día en renta variable a 5 años, o a 4 años, o a 3 años. Si me va a rentar ya, pues hagamos una futurología, es posible saberla, pero ya pensemos que la renta variable global, para no enfrascarse en un... Pongamos 9. Pongamos un 9 anual, por ende 5 años, cerrémoslo en 50%, va a ser la fácil, ¿no? Y hoy día, con algunos instrumentos de distinta índole, afuera, etcétera, haciendo bien la pega, uno puede encontrar entre un 10 y un 15 anual, por más o menos 3-4 años. Más o menos lograr un 45 en 3 años, o un 35 en 3 años, no ultra seguro, no estoy diciendo asegurado, pero con un producto 1000 veces menos riesgoso,
y voy a estar sacando una diferencia de un 10% a la renta variable. Poniendo en el caso de que de acá adelante sube, no pasa nada. Eso es lo difícil de predecir. Y ahí viene, ¿vale la pena? Sí, pues. Obvio que no, pues ahí está la gracia de por qué hoy día es mucho más atractivo la renta fija cuando se invierte a mediano plazo. Y por otro lado, después viene la pregunta tributaria. Cuando uno invierte en ETF o típico que está expuesto en instrumentos que son más conocidos por los inversionistas y los no tan inversionistas, los fondos mutuos, chuta, ese 50, se me da impuesto, todo el tonteo, ya no me queda un 50, me queda quizás un 40, 35. Y si soy eficiente tributariamente hablando, porque es lo clásico acá en Chile, que los productos más de renta fija o renta alternativa tienen beneficios tributarios, y hay muy poquitos de renta variable que tienen beneficios tributarios. Uno puede hacer una cartera muy buena con beneficios tributarios y decir, renté lo mismo, chuc, chuc, pero te corrí 75% menos de riesgo. Dormí mucho más tranquilo, en otras palabras. Oye, de hecho, este mundo de las tasas, no quisimos correrte el capítulo, te lo deberíamos haber corrido, pero teníamos tantas ganas de escucharte que corrimos a Marx para una semana después. Pero que habla de esto, de las tasas, y Pablito ahí me mandaba unos quotes que están tremendos. Y sí, pues, pareciera haber mucho atractivo pensando en el mediano plazo, este mediano plazo de 4 o 5 años. Lo cruzo también con una charla ayer que estuve con los amigos de Compass escuchando al profesor Jeremy Siegel. Y que claro, al final, el mediano plazo, pueden haber alternativas muy interesantes hoy día. Yo de larguísimo plazo sigo siendo un equity lover, pero hoy día se le puede sacar punta al lápiz. O sea, más que quizás, y cuando vino, ya que dijiste Marx, vino Howard Marx hace... Y no nos invitaron, man, qué terrible. No nos invitaron, a mí me invitaron. Y él decía, oye, yo te puedo sacar es bien simplón, te puedo sacar un 10% anual. ¿Cuánto renta el S&P? Un 9, pero un 9 así, que en promedio a largo plazo renta 9, pero de repente si agarráis 60 meses de promedio de rentabilidad 0, o menos 20. Y yo más o menos, por mi estilo de inversión, en un 10 con una volatilidad muy chica, etc. Y hoy día eso fue hace 10 años, donde las tasas eran nunca bajas y yo tenía que hacer un montón de esfuerzo para hacer eso. Hoy día la cuestión es mucho más fácil para mi pega, porque hoy día las tasas son tan altas en el tipo de producto donde obviamente él se desenvuelve. Que finalmente, ¿cuál es el atractivo de la bolsa con este entorno? O mejor dicho, ¿cuánto yo tengo que exigirle al crecimiento para compensar el riesgo? Al final, claro, uno puede decir, ya, puede subir un 10, pero chuta, si me están dando un 10 sin riesgo, tengo que exigirle a la bolsa mucho más para que compense el riesgo que estoy corriendo. Y ahí se empieza a escapar el tema de valorizaciones, rendimiento, etc. Es decir, chuta, ¿cómo va a crecer en este entorno las empresas así? Si en el entorno súper favorable que fue la década anterior, las tasas en cero y todo el tonteo crecieron como a su máximo potencial. En muy buen entorno. Como en este entorno que es mucho más ácido, van a rentar más que del entorno donde tenían todo favorable. Productividad, decía el amigo Siegel. Puede ser productividad, puede ser un montón de cosas, pero ahí viene, es como el póker acá. El pagar parte de las cartas. Cuando queréis correr ese riesgo, anda. Pero tenéis que tener el horizonte súper largo, porque si no podéis pasarlo mal en el corto plazo. Es muy buena esta discusión. Y tenemos de distintos lados. Amantes de distintos tipos de activos. Sí, así que por eso lo hace muy entretenido. No puede ser. Yo creo que me gustan los dos. A mí me encantan los dos. Y de hecho yo me iría por el equity más siempre, pero es muy especial el entorno en donde estamos también. Claro, totalmente. Y cuando uno le pregunta a la gente cuáles son sus objetivos, muchas veces uno dice lo que tiene en la cabeza, como puta, lo que decía Francisco, cambiar el auto. El de más largo plazo que me dicen es como puta, comprar el pie de un departamento en 5 años más, que eso ya es largo plazo. ¿Cómo convences a la gente que invierta pensando en 20 años más, por no decirle la jubilación, que es como el único tema que en verdad la gente le pone nombre, y aún así dice como, falta mucho, cuando tenéis 30, 35 años? ¿Cómo tratáis de meter ese largo plazo? Muy buena pregunta. Y ahí lo que... Esta como metodología ya... Nos salimos del área más financiera y un poco área más coaching, diría yo. Porque esto es como baby steps, uno trata de ponerle
en la mentalidad. O sea, es imposible pensar en 40 años, nadie piensa en 40 años, 30 menos, 10, dificilísimo. Entonces uno lo que trata de, nosotros la pega que hacemos es visualmente mostrar ese recorrido, cómo va evolucionando, con los riesgos, los retornos, lo que invierto, lo que ahorro, qué pasa si ahorro más, qué pasa si ahorro menos, qué pasa si hago alguna peguita por fuera para tratar de aumentar, ¿cierto? Elimino algún gasto. Entonces, esa metodología de poder ir enseñando ese recorrido, ir tratando de buscar objetivos más de corto plazo al final, logra dos objetivos, diría. Objetivo número 1, la persona está más tranquila, porque visualiza. Objetivo número 2, baja el riesgo, porque yo no estoy pensando en 40 años, y ahí obviamente es como el match, 40 años, perfil de riesgo agresivo, uno, bien simplista mi comentario por supuesto, pero va a ser el ejemplo puro, ¿no? Pero automáticamente uno le baja el cambio, porque quiero lograr esto en 5 años, o sea, no puedo tener una dispersión de retornos muy amplia, entonces automáticamente están más tranquilos. Eso conlleva a que duerman muy bien, o estén mucho más relajados, y eso los motiva por el otro lado a que sigan invirtiendo. O sea, un círculo virtuoso. Podéis ver la meta, claro. Podéis ver la meta más rápido, y por ende se motivan más. Normalmente cuando uno está en entornos volátiles, es muy duro para alguien que está recién partiendo. Entonces, o para alguien que tiene mucho capital no tiene sentido, por supuesto, pero para alguien que está recién partiendo, tener esa volatilidad que va cambiando día a día, como que uno lo vuelve loco, especialmente el que no está acostumbrado en la línea. Entonces, ese recorrido, yo diría que es como la forma que hemos logrado de poder incentivar ese ahorro, esa inversión. Claro. Y te diría que esto es algo que la mayoría de la gente lo tiene como seteado desde nacimiento, no, nacimiento es como exagerado, como seteado en la cabeza. Para jubilarme, si tengo 30 años, necesito 40 años. Si tengo 50, necesito llegar a los 65. Y sé que el motor de ahorro, que es lo más importante cuando uno invierte, por supuesto, invertir bien, por supuesto, pero el motor de ahorro es lo más importante. Sobre todo al principio. Con técnicas de ampliar esa capacidad de ahorro, puedes llegar en 5 o 10 años a tener un capital gigantesco. No jubilarte quizás, pero pucha, para financiar el 60% de tus gastos. Y eso, cuando uno lo ve así, dice, chuta, no necesito jubilarme, si yo ya ganando la mitad de lo que gano hoy día, ya soy feliz, pues si puedo hacer otras cuestiones. Entonces, al final traéis metas que son muy futuras. Todos queremos jubilarnos, pero podéis jubilarte distinto en 7 años, 5 años, 10 años. Pero chuta, ya cambió totalmente la película. Esas técnicas, po. No podéis tirarlo así, no. Pero es sencillo. Hay un estudio que, o sea, ni siquiera un estudio, pescar la calculadora. Cuando leí el estudio dije, chuta, ¿cómo no se me ocurrió antes? Siempre hay una en los presupuestos, cuando te lo dicen los gringos al final, los típicos libros de finanzas personales, te dicen el presupuesto 50-30-20, que es lo clásico que sale en todos los blogs. Desde 50% gastos básicos, 30% gastos personales. Y es que esta cuestión ya, perfecto, un presupuesto es para ordenarse, maquetearse en la cabeza alguna estrategia, pero finalmente si tú pescas este 20% y lo traduces en tiempo a una rentabilidad media de un 7, para tratar de tirarlo en línea conservadora o balanceada conservadora, más o menos en 20% de ahorro demoráis alrededor de 20 años en lograr un patrimonio suficiente para financiar el 100% de tu gasto. Cuando jubiles, 100% de tu gasto cuando... O sea si tenéis 30 años, tenéis 50 y mantenéis tus gastos perpetuos ajustados a inflación. Después si te vayas, entonces si queréis lograr, en palabras sencillas, financiar el 50% de tu gasto, necesitáis más o menos, no es lineal el ejercicio, pero no son 10, son alrededor de 13, tanto por el interés compuesto, 14. Pero por otro lado, está la fórmula RE, que uno dice 50, 30, 20 de gasto y 20% de ahorro, pero si uno va subiendo a 30, 40, 50% de ahorro, ese chicle se acorta mucho. Entonces, por ejemplo, el que ahorra, que alguien que puede estar partiendo puede tener esta calidad de ahorro. Un 50% del ahorro, te por ahí 8 años en lograr tu libertad financiera. O sea, en 5 años... Porque los gastos son mucho menores también. Obviamente. Claro, juega para los lados. En 5 años juntaste mucho capital, en otras palabras. Con 30% de ahorro demoráis alrededor de 15 años para lograr el 6% de tu libertad financiera. Estamos hablando, entonces, la lógica de decir, oye, 40 años o 50 años es lo mínimo para jubilarte, es correcto. Porque uno tiene seteado la FP.
Y claro, 10%. si uno pone el 10%, te demoráis 50 años efectivamente en lograr tu jubilación. Ahorrando, pero es mucho tiempo, 50 años. Imagínate todo lo que pasa en 50 años. Al final cambia tu pega, cambia tu ingreso. O sea, una volatilidad en términos de ahorro muy importante. Sin contar lo que pasa en el mercado financiero. Entonces, poner esos baby steps, que obviamente el que está partiendo, y ahí lo dijo Pablo, gana un palo, obviamente que no voy a mantener toda mi vida con un palo, y no voy a vivir toda mi vida con 500 lucas, si gano un palo voy a ahorrar 50, pero en mi cabeza me seteé que en 5 años ya llegué a un punto súper importante. Ahora cambió mi cuestión, mi situación, pero yo tengo un hábito de ahorro, ya entiendo lo que estoy haciendo, ya tengo un fondo importante, puedo hacer un montón de cosas. Tengo un conflicto. Cambia la Enviciante. película. Dale, Pablo. No, que es enviciante cuando empecé, siempre lo hablamos, que empecé a ahorrar y empecé a ver que crece y decís como, puta, parece que ahorrar es bacán, ¿cachai? Que cuando uno no ha ahorrado y se lo gasta todo, dice como, puta, ¿para qué ahorrar, weón, si la vida es hoy día? Claro. Pero por otro lado, nos salimos como del lado de depósito, nos fuimos como al lado más personal. El dinero es una herramienta. No es, hay diferentes personas que lo ven de diferentes formas. Yo lo veo en general que es una forma de ganar tiempo. Tiempo que le voy a dedicar a otras cosas. O tiempo lo que le voy a dedicar a tu propio negocio. En mi caso, yo soy feliz trabajando en Patrimon, soy socio de Patrimon. No voy a parar de trabajar porque esté libre, pero tengo tiempo para pensar de diferentes formas de cómo ejecutar cuestiones dentro de la misma empresa. Hoy tengo un conflicto mental. Ayúdenme. Porque hace mucho sentido lo que dice Sleve, pues al final, puta, le podéis meter más ahorro y vaya a solucionar antes este problema que todos tuteamos, que es en el momento vamos a dejar de trabajar y tenemos que financiar nuestra vida. También hablábamos con Pablito hace unos capítulos de puta, probablemente cuando estáis partiendo, empezando a trabajar, es el mejor momento para sacarte la cresta, trabajar muchas horas, aprender mucho y probablemente ver cómo así que eso te pague más plata. Oye, puta, jefe, bueno, aprendí un montón, mira todo lo que sé, estoy aportando productividad, pienso como un gerente, te estoy ayudando a ganar más plata, págame más, y eso te ayude a subir el porcentaje de ahorro. Y por otro lado tengo la cigarra de gasta, weón, pásalo bien, disfruta, genera recuerdos y todo va a estar bien. Die with zero. Morir con cero. ¿Cuándo crees tú que es el Pero mejor no, momento para como una disfrutar? Teniendo en Yo cuenta creo esta que cuestión de ahorrar también. sí. A mí me cuesta, me han preguntado un montón de veces y lo hemos hablado un montón de veces con distintas personas. Yo personalmente creo que es erróneo pensar en el blanco y negro. Porque cuando extrapoláis polos no llegáis a ningún resultado, nunca. O sea, no estoy diciendo que sacarse la cresta esté mala. Obviamente que hay que aprovechar, uno tiene más tiempo. Personalmente, cuando uno es joven, tiene tiempo para dedicar a eso y no pasa nada. Uno tiene hijos, etc. Es el minuto, y correcto. Pero también hay que disfrutar, porque uno va a parar de disfrutar cuando es joven. Y también cuando es más adulto, ¿por qué no disfrutar a la familia, etc.? Entonces yo creo que el equilibrio es la clave de todo esto. Acá es como el deporte. Deporte no de alto rendimiento. Que uno siempre trata de llevar el éxito a los casos de éxito del 1% o del 0,0001%. Como ese es mi ejemplo. Yo quiero ser como, no sé, Rafa Nadal, o quiero ser como Messi, o quiero ser como Cristiano Ronaldo. No, nunca llegar a ser como Cristiano Ronaldo. Ahora puedes utilizar diferentes hábitos que usan ellos para tu día a día, para potenciar tu rendimiento. Ser constante, ser equilibrado, no tener excesos, por ejemplo, que son cosas que uno puede adaptar y no pasa nada. Pero irse al otro extremo de tratar de sacar el máximo rendimiento y dejar todo en nada, que yo creo que es pésimo, porque en algún minuto es como un péndulo, vaya a terminar en el otro lado. Porque somos humanos al final y queremos sociabilizar y queremos pasarlo bien y queremos viajar. Fernando, Eso de no tener casa, todos queremos tener una casa, esa cuestión es falsa. somos animales. O sea, hay un libro, somos animales, somos irracionales dentro del mundo racional, ¿cachai? Entonces, yo creo que ahí viene ese autoaprendizaje de uno, yo creo que es clave. Hay unos libros muy buenos que te hablan de eso. Espera, yo tuve la experiencia de tener un antes coach, que digáis por los ejemplo, libros también, y el coach, que yo creo que vamos para allá, pero quería redondearlo un poquito mientras habláis, pensaba, me jugué muchas más pichangas de las que necesitaba.
me tomé muchas más piscolas de las que Ah. necesitaba. A veces salía martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y con 2 salía, estaba bien y funcionaba. Y claro, apuntar ese mix es el ideal, pero es súper fácil que a uno se le pase la mano para un lado o para el otro. Y ahora, ¿con qué libros o con qué coaching podemos tratar de encontrar esos equilibrios? Sí. Yo, por cosas de la vida, uno de mis mejores amigos estudiamos en Alemania, se llama Felipe. Y bueno, los dos tomamos finanzas, etc. Nos quedamos trabajando en Alemania un tiempo, los dos en la parte financiera. Y cuando yo volví a Chile, él radicalmente tomó la opción de dejar su puesto allá e irse a Tailandia. A cambiar totalmente de vida, o sea, a la vida, ¿cachai? Adiós, dijo, adiós al mundo corporativo. Y se fue a hacer coaching en Tailandia entre un mix de no optimización, sino como sacarle trote a tu vida como entre comillas espiritual, pero al mismo tiempo con todas las herramientas del coaching gringo, ¿cierto? De productividad, ¿cachai? Entonces hizo un súper buen mixel de lograr como el equilibrio espiritual, pero tratar de sacar el máximo rendimiento a ser empresario, etcétera, ¿cachai? Que es como muy gringo, así, muy Tony Robbins, por así decirlo. ¿Ah? Como Steve Jobs, que era bien espiritual, pero también era muy gringo de productividad. Claro. Entonces cuando terminó que todavía está en su camino y todavía siempre, obviamente hace un montón de cuestiones, me dijo, oye Fernando, estoy haciendo estas cuestiones y tú eres mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos, así que probemos. Voy a ser tu primer cliente paciente, en otras palabras. Y ahí algo que me sonaba muy de lejos, no tan de lejos, porque él siempre tenía el bichito, siempre me recomendaba libros, entonces no sé si conocen el secreto de la mente millonaria, estas cuestiones de la atracción, etc. Al final, como vivíamos juntos, estábamos muy cerca en la U, al final, y salíamos a carretear, nos volvíamos conversando en los carretes. Siempre me llevó a ese mundo y siempre me hizo leer esas cuestiones. Y al final, automáticamente, gracias a él, estoy como que abrí esa mente, porque de repente uno cuando está en paño frío dice, ¿qué está hablando este gallo? Espiritualidad, bienestar, pensar positivo, ley de la atracción, uno lo mira y automáticamente lo cataloga como medio cucú pero es muy profundo en el sentido de que, para simplificar el mensaje, es que dentro de todos estos procesos te ayuda a conocerte. Y una de las cuestiones que más me llama la atención a mí es que todo el mundo y ahí uno se pasa al Behavioral Finance, ¿cierto? Ya que como, ahí a mí me hace más sentido ese, estos gallos premios Nobel de Economía que están en Estados Unidos, ya a estos les creo, pero cuando te viene un gallo de Tailandia, decís este gallo, y al final llegan a la misma conclusión. Todo está destinado a tu infancia, tus primeros años, cómo te relacionas con el dinero, cómo se te forman tu forma de desarrollar tu subconsciente. Por ejemplo, se habla del el pensar rápido y pensar despacio, que finalmente es lo racional y lo irracional. Toda la parte irracional, que es toda la subconsciencia de uno, se forma cuando uno no es consciente, técnicamente hablando. O sea, tú no empezás ya a desarrollar tu subconsciente a los 30 años, cuando uno ya es un poquito más viejujo y sabe lo que quiere. Lo hiciste cuando estáis caminando, cuando teníais tus papás y no tomáis ninguna decisión. O sea, tu influencia en eso es cero, tiende a cero. Pero todo eso, que te tiende a cero, tu decisión que tendía a cero, es lo que te hace tomar tus decisiones las más importantes de toda tu vida. ¿Cachai? Y eso te conecta todos estos libros, o coaching, etc. O mismo Tale, Kahneman, etc. Te hablan de lo mismo, finalmente con otras palabras, otros estudios, etc. Y eso se aplica a las finanzas y también, obviamente, a la parte profesional. Y ahí uno encuentra los equilibrios, y ahí uno encuentra lo que quiere, y ahí uno se desarrolla, y ahí parte todo un mundo que es súper entretenido. Y eso se conecta mucho con la finanza al final. Un buen consejo ese de perderle como esa barrera que uno tiene a este tipo de libros, coaching, cursos, etc. Me acuerdo también le hice mucho el kit a un libro que se llama Think and Grow Rich, como Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Es muy bueno. El título en español es muy malo, pero es excelente ese libro. Pero cuando lo leí es muy bueno, y de ahí pensáis, el libro es de 1920 y algo. Y sigue siendo un bestseller hasta hoy día. Un libro que es espectacular,
que el título también es un desastre en español, que también es como de 1925, por ahí, que es cómo hacer amigos e influir en los demás. Bueno, De Dale Carnegie. Buenísimo. Uno escucha ese título y dice, esta cuestión es como para el que se quiere, prácticamente es como el que tiene problemas sociales y no puede hablar con nadie. Uno lo cataloga automáticamente el subconsciente, se va a la infancia, amigos, colegio, recha, dice, esta cuestión es para el que no tenía. Y un libro que uno no lo, todos estos libros yo creo que uno no lo tiene que leer una vez, como 200 veces, porque es pura magia al final, que te abre las puertas a cómo interactuar mejor al final, pero para lograr diferentes objetivos que queréis lograr en tu vida. Es que tú dijiste algo con este otro libro que te habías leído de la parte más de teoría financiera, que uno no es capaz muchas veces de entender ciertas cosas hasta que las lee, y cuando las lee son recontra evidentes. Y por eso creo que incentivar la lectura o podcast o lo que sea, videos de YouTube de gente buena que hoy día está compartiendo gratis lo que sabe, es tan recomendable, porque te lo dicen y es obvio, y lo metí a tu vida y lo empezás a ocupar y te ayuda a ser más exitoso, más feliz, etc. Pero como somos, al menos nosotros, quizás tú eres más inteligente, pero personas limitadas, no se nos van a ocurrir en la ducha ni durmiendo, sí. ¿Cachai? Necesitamos que alguien que está un poquito más adelante las ponga al frente, y con eso vamos a mejorar. Claro. Y ahí conectándolo con el principio, todos somos limitados. Al final, hasta el gran emprendedor, un Steve Jobs, un Jeff Bezos, Elon Musk, no son nadie si no tienen a las personas adecuadas alrededor. Y pasa mucho también con las finanzas personales. Hay un libro que te dice, tu patrimonio promedio es el promedio de tu círculo de 5 a 10 amigos o 5 a 10 personas cercanas. Pero también te incentiva a conocer gente distinta, que piense distinto, etc., para ir moviéndote en ese rango de comodidad. Pero es clave, y ahí uno lo ve con pingüinos, con las colonias, la comunidad, comunidad online, que uno puede compartir estas cosas, comunidad física, que puede juntarse con gente a ver estas cuestiones, empresas que se dedican a esto, nosotros, por ejemplo. Es clave para salir de darse cuenta de cosas que uno dice, puta, esto era obvio, pero no lo había visto desde ese punto de vista, quizás. Lo sabía, pero no lo había visto. Era bueno conversarlo con alguien al final, y eso es muy valioso. Oye, Fernando, tremendo storytelling terminando donde partimos. Es la regla número 1. Oye, pero nos dimos una vuelta hermosa, diría, pero hacia otros lados, y quería cerrar con algo quizá un poquito más aplicable, volviendo a los depósitos a plazo, volviendo a los portafolios, y pensaba cuando hablábamos de invertir en bonos, porque invertir en acciones creo que hoy día es más o menos fácil, de capital, váyanse todos para allá, no, mentira. Pero hay muchas plataformas que se pueden hacer, bonos quizá un poco más complejos, y también mencionaste la diferencia entre puedo hacerlo simple y invertir en este fondo mutuo, o puedo sacarle la punta al lápiz. ¿Cómo lo harías tú, o cómo le diría a alguien como ya, esta es la versión base, si queréis invertir en este instrumento, y cómo lo haríais más difícil? ¿Ábrete una cuenta en Ameritrade? ¿O no, desde lo básico, yo diría como así como punta al lápiz, anda a tu banco de un minuto. Hoy día muchos bancos han sacado sus series web, que son 10.000 veces más baratas que las mismas series A que todos tienen. Y ahí está un money market o un fondo de corta duración. Eso es como en vez de depósito a plazo. El que quiere quedarse pensando en los 6 meses, 7 meses, ahí, check. Perfecto. Después el que es de alta renta, esa misma situación, pero alta renta, está un ETF. Ojalá, por ejemplo, el singular corta duración, que tiene beneficio tributario. Check. Y eso uno lo puede comprar mediante una corredora del mismo banco. Y hay otras plataformas hoy día que son re fáciles. Aprovecho de lanzar que ya tenemos disponible nuestra plataforma de inversiones, así que ahí pueden revisarla. Para el que está pensando en mediano plazo, claro que ahí estamos hablando de fondos de mediana duración, el mismo ejercicio. Banco, Scotia, el Chile, todos tienen hoy día series web. Y lo chistoso es que nadie las usa, y son súper baratas. Así que primero hacer ese ejercicio de usar lo barato. Después, volviendo a fondos de inversión, claro, ahí hay fondos bastante interesantes que van desde deuda de mediano plazo, por decir, tratar de sellarlo bancaria, es como lo más
de alta categoría o alto rating, mejor calidad. Y ahí, por ejemplo, hay diferentes instrumentos, Chile Singular Corporativo, está un fondo bien bueno que es de moneda Deuda Chile, que uno puede comprar, MBI Deuda Total también, que puede comprar por la bolsa, etc. Y fondos mutuos que también son muy buenos, que son de esa categoría, BTG Pactual Renta Nominal, Itaú, ese sí es medio flexible, Itaú Dinámico, pero es bien bueno. Security tiene uno que se llama Renta UEF, que también es súper bueno, la serie barata. Entonces ahí hay varias alternativas que pueden ser muy buenas en la parte mediana categoría. Y ya para larga duración, en Chile hay pocos fondos de larga duración, particularmente hablando, ¿eh? Todos se limitan a moverse hasta 5 años, o sea, no hay como un TLT versión ETF que es bono a 30 años chileno, no existe acá ese mercado. Y hay fondos que pueden ser más atractivos. Principal tiene uno que se llama Protección Ultra Largo Plazo, y después están los que son más activos, que se van moviendo por todos lados, que son la categoría flexible, que también puede ser bueno e interesante. Ahí el clásico, o mejor dicho, el que ha tenido muy buen rendimiento, hay uno que se llama Deuda Activa Plus de BTG, ¿cierto? Itaú Dinámico también es muy bueno en la categoría flexible, y así sucesivamente puede ser una alternativa. Y en los bancos buscar a eso, categoría fondo mutuo, media, larga duración. Ahora tienen bastante amigables las páginas de los bancos o otras instituciones no bancarias pero de inversión, ese proceso de búsqueda. Y después saltamos a los alternativos de deuda, que hay todo un mundo, pero ahí uno busca, no necesariamente porque hay un riesgo así exponencial al alza en la clasificación, sino también es por coyunturas legales o coyunturas por nivel de estructuras bancarias, que hoy día, por ejemplo, la banca va a decir no puede financiar tanto a las inmobiliarias por los Basilea, por cuestiones que son finalmente regulatorias. Entonces se crean mercados paralelos, que no necesariamente la constructora es mala, sino porque es que el banco llegó hasta el tope y no quiere estar más, y se va a financiar de otras medidas. Y ahí está el mundo del capital preferente, del leaseback, del leasing, ¿cierto? De la deuda directa, que también son alternativas bien interesantes para realizar. Ojalá hayan tomado nota, porque hay harto para revisar. Y creo que es bien interesante. Y nada, en verdad, ojalá estén tan entusiasmados como nosotros de seguir aprendiendo de distintos instrumentos y aprender. Pero vámonos a lo que nos gusta a nosotros, a lo lúdico, a la pregunta no relacionada al capítulo. Que Fernando, como dice Francisco, ya te sabéis la primera pregunta, pero no te sabéis la última, que es nuestra cajita de Pandora. Y te quería preguntar, vais a hacer una comida en tu casa y vais a invitar a 3 personas. ¿Qué personas, vivas, muertas, lo que sea, invitaríais? Vais a tener un vinito, una buena comida, lo que sea. Pero no dejo que haya más de una del mundo financiero. Totalmente random las personas. Pucha, es buena la pregunta. Es buena la pregunta. Porque personalmente a mí me encanta mi amigo y mi familia. Chistosamente. De hecho, en los fines de semana, prácticamente no hablo de finanzas, trato de eliminarla de mi cabeza un rato para despejarme. Obviamente cuando me junto con gallos que son del mundo financiero hablamos todo el rato de eso, pero me encanta juntarme con mi familia, me encanta juntarme con mis amigos. Si fuera una cena que en verdad lo pasaría muy bien, sería con ellos en verdad. Pero ahora que va a la pregunta de rigor de así como gente que uno dice, oh, con estos gallos quiero hablar, y que son muy volados, y uno dice, quiero saber qué pasa en sus mentes. Siempre me ha dado la atención Jeff Bezos, un gallo que para mí piensa fuera de la órbita, en todo sentido. Entonces me gustaría tener una conversa con un vinito y hacerle un asado ahí. Otro lado que no sé si lo expresan, pero creo que hay como de famosillos que no lo toman en consideración así tan a la rápida, famosillos empresariales, que uno siempre piensa en Apple de Steve Jobs, pero Tim Cook es radicalmente no mejor, pero es igual de bueno y mejor en muchas otras cosas que no tenía Steve Jobs. Y a mí, Generó de hecho, mucho cuando me valor leí su a su libro, accionista. quedé maravillado con su forma de pensar, la parte operativa, cómo optimizar los procesos, cómo hacer más rentables las empresas. Hay una conversa ahí también entre esos dos, fantástica.
Y solamente para ponerle pimienta a la comida a alguien del mundo político, ojalá. Sí, que eso siempre son chistosos, para tener a alguien que piense un poquito sobre lo más cotidiano, porque uno cuando está en el lado más empresarial o financiero, como que un poquito más cuadrado. Y una de las gracias quizás de los políticos, que no comparto cero con los políticos, en el sentido de muchas veces como su forma de pensar, pero justamente esa es la gracia de por qué me chocan tanto, porque piensan muy, muy distinto a uno. Y obviamente hay que agregarlos a la mesa para que haya discusión, para que no sean todos felices conversando. Buenísimo. Francisco, ¿no? Francisco, fíjate como... No. Pensé que iba a seguir tú, Pablito, pero... No, dale. Bueno, eso. Fernando, muchas gracias por acompañarnos. Te lideramos para seguir con un lindo día jueves. Perfecto. Y esperamos. Y eso, si tenéis algún último mensaje que queráis mandar a la gente que vaya a ver Patrimor, que vaya a conocer la nueva plataforma. Sí, ahí estamos haciendo hartas cosas choras en Patrimor, tratando de crecer harto, con todos estos mensajes que no salen de la nada, sino son muchos años formándolos también. Bueno, piensa que uno nació así con esa idea desde que es chico, es falso eso. Uno va formándose en el tiempo y es importante que los que estén escuchando esto también nunca piensen que es tarde, nunca se encapsulen con su forma de ser quizás, o cómo se desarrolló en el entorno. Uno puede evolucionar un montón. Y por el lado de financiero, volviendo al punto que es clave, sacarle punta al lápiz en depósito a plazo no necesariamente es rentabilidad, es costo, es tributación, es riesgo, es querer pasarlo bien, es querer pasarlo mal, y qué es lo que uno quiere y saberlo muy bien financieramente hablando. Y por eso yo creo que también el tener una compañía, sea quien sea, obviamente nosotros hacemos eso, de poder ser compañeros en ese proceso, otros también, es importante que uno pueda tener ese espacio para conversar con alguien, porque uno trata de siempre simplificar mucho las cosas. Quiero jubilarme 40 años, pero hablamos rápidamente en la mitad que la historia es totalmente distinta. Quiero irme de vacaciones por 6 meses, depósito de plazo. La historia es totalmente distinta también por un objetivo tan corto. ¿Cómo yo puedo conversar con alguien? Bueno, hay gente que se dedica a eso. Patrimor somos uno de ellos, pero hay otras empresas también que están saliendo ahí. Y hay una invitación también para o autoeducarse, o por otro lado poder tener la facilidad de conversar con alguien. Y el que se autoeduca también es súper choro poder compartir con gente. Al final, volviendo al punto, somos una comunidad y el hablar con alguien es como cuando uno es emprendedor. El hablar de ideas de emprendimiento con alguien no es que te la vayan a copiar, sino es, oye, cuando lo hablo, también me cruje la mente, tengo que hilar las ideas y de esa forma se me ocurren nuevas ideas. Y poder contárselo a alguien que es experto, por supuesto, me va a dar su punto de vista y me puede ayudar en el proceso. De todas maneras, si quiero comer mejor, preguntar a alguien que sepa de comida o meterle muchas horas a estudiar. Si quiero hacer deporte, hay gente profesional de eso. ¿Por qué no lo vamos a hacer con la plata? O le metís muchas horas o le pedís ayuda a un profesional, pero hazlo porque esta cuestión te va a cambiar la vida, igual que comer mejor, hacer deporte, tomar más agüita, leer más y todas las cosas que tratamos de incentivar en estos capitulazos. Así que, Fernando, muchas gracias. Cuídense. Encantado. Segundo Patrimor que hemos tenido por acá, después del gran Sergio Tricio, que siempre le mandamos abrazos y besos. Así que esperamos haberlo entretenido. Que nos escuchen la próxima semana. Somos Pablo Rieban y Francisco Ordugo en la producción. El tremendo Rorris en la edición auditiva. Nelson en los videitos. Y te vamos a invitar a que nos despidamos juntos. Así que nos vemos. Animales. Buena conversa. Pensé que íbamos a hablar de distintos instrumentos, el depósito, la renta fija y todo, y nos terminamos yendo a la parte emocional, que personalmente me encantó, pero no lo esperaba. Es que no sé si lo hemos tocado, pero sí lo hemos hablado en la interna. Al final, elegir vehículos de inversión va a ser cada vez más un commodity. Hacer un asset allocation va a ser cada vez más un commodity. Pero esta parte de manejar la parte del behavioral finance y de nuestras emociones y de todo lo que nos pasa, de ponernos objetivos, ahí está, ahí hay mucho valor. Y esa parte así, un profesional te puede ayudar muchísimo. Así que resumamos, pues, vámonos a las reglitas. Vamos a las reglas que aprendimos con el señor Fernando. Primero, los depósitos a plazo no son el futuro si piensas en el mediano plazo o largo plazo.
Busca el riesgo que quieres correr, pero la fiesta gratis, de retorno gratis seguro, se acabó. It's over. Otra buena, que mucha gente no lo tiene en la cabeza, pero es que los depósitos a plazo tributan. Y tributan cuando vencen. Tomáis un depósito a plazo a 30 días y eso va a entrar a tu global complementario. Obviamente solamente por la utilidad que le gane a la inflación. Pero algo muy importante tener en cuenta porque hay un... Este año, Claro, sobre todo. este año te puede pegar mucho y estar invertido quizás en money markets, que son fondos que están invertidos en depósitos, pero que no te gatillan el impuesto todo el tiempo, puede ser quizás más eficiente. Totalmente. Tercero, 10 años puede no ser largo plazo. Siempre nos preguntan, oye, ya, ¿cuánto es largo plazo? 5 años, 5 años largo plazo. Pero en verdad, si uno piensa de verdad como un inversionista profesional, 15, 20 años en verdad, uno empieza a ver cómo en los escenarios negativos el riesgo empieza a disminuir. Eso, y además que en 15, 20 años o más, el interés compuesto empieza a ser la magia real. Así que por ahí está como el horizonte temporal óptimo de tratar de eliminar la parte más fea de lo que te podría pasar en el largo plazo, porque no sabemos lo que va a pasar, y también del amigo mágico que va a multiplicar esto por muchísimo. Y Y por última último, reglita, eso. el mundo no es blanco-negro. Hay millones de colores y tenéis que lograr el mix en tu vida que te permita vivir, disfrutar, morir con cero, pero también ahorrar y asegurar tu futuro porque estamos todos en el mismo camino, tratando de ganar más plata, tratando de no gastarla toda, porque en algún momento vamos a dejar de trabajar y hay que vivir de lo que no nos gastamos. Amén. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que nos escuchen la próxima semana. Aquí Pablo Riemann al frente mío con su fondo azul clásico de Instagram y YouTube. Francisco Verdugo, Rorris editando para que suene bonito, Nelson para que nos veamos bonito. Y espero que nos sigan y nos escuchen la próxima semana, queridos animales.